Paz de Cristo. Aleluya, damos gracias a Dios por este tiempo, por su misericordia, por su fidelidad, por su gran amor, por la oportunidad que nos da para estar un día más aquí y entonar una estrofa más de la caña cascada. Porque la caña cascada no quebrará ni el pábilo que me apagará, hasta que saque victoria el juicio y en su nombre esperarán los gentiles. En el nombre de Jesucristo, gracias Señor, danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Padre. Enséñanos, Señor, y guíanos a toda la verdad. Tú eres nuestro guía, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Maestro, tú eres, Señor, el Espíritu que Dios, que tú mismo has dado para guiarnos a toda la verdad, para que así cumplamos toda justicia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Paz de Cristo. Alabamos el nombre del Señor y exaltamos el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Me acordé, hermana, con Trinidad presente. Aleluya. Aquí estamos, hermanos, y vamos a continuar hablando de la fe. La importancia de perseverar, hermanos, en la palabra nos va a llevar a la revelación. Pero cuando yo como pastor solamente abro la Biblia para saber que voy a predicar el domingo, nunca voy a tener una revelación. Siempre voy a estar cautivo y voy a estar haciendo las cosas de una manera religiosa, de una manera repetitiva. Y voy a estar cautivo de mis propios hábitos. Recuerda, hermano, cautívese, deje que el Señor lo cautive. ¿Por qué? Porque Él llevó a lo alto la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Para qué? Para que sirvamos a los demás. Así que, usted sabe como dice el apóstol Pablo, si se hace prisionero de Cristo Jesús o si se hace prisionero de sus hábitos religiosos. Digan conmigo, ¡ay Dios! Porque muchos de nosotros somos prisioneros no de Cristo Jesús, sino de nuestros hábitos religiosos que tenemos. Y como los aprobamos como buenos, entonces nuestra conciencia ya no nos puede redarguir. Tiene que venir el Espíritu Santo y quebrantar y golpearnos donde nos duele. Así que curioso, fíjate, justamente en ese momento bajé mi mano y toqué la parte de mi ombligo donde está la herida más grande y tiene que venir el Espíritu Santo y tocarnos donde nos duele para redarguirnos de pecado. Por eso es importante que nosotros, hermanos, entendamos lo que es la fe. Permítame tomar agua. Damos gracias a Dios. Tenemos ya algún tiempo en este capítulo 11 hablando de la fe. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, aumentanos la fe. Jesús no les dijo que se les iba a aumentar.
Les dijo, si tuvieran fe como el tamaño de un grano de semilla de mostaza. Ojalá pudiéramos entender eso. Que nosotros somos salvos por medio de la fe. Es decir, que tenemos fe. Pero nuestra salvación no es por nuestra fe. Y ese es el engaño que el diablo ha metido en nuestra mente a través de los pastores, a través de los sistemas religiosos, que es nuestra fe la que nos ha salvado, que es porque nosotros creemos. No, hermano. No te autoengañes, hermano. Jesucristo dijo, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y hagas mi voluntad. O sea, nuestra fe no nos salva a nosotros. Entonces lo que Jesús les está diciendo, si ustedes tuvieran tantita fe, ¿por qué les está diciendo así a los discípulos? Porque los discípulos, hermanos, no tenían el Espíritu Santo. Y la fe que salva no es que nosotros hayamos creído, es la fe que Él nos ha entregado. Es la fe de Jesús. Somos salvos por el sacrificio, porque Él es el autor y consumador de la fe. Para nosotros es más claro ahora. Fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una palabra de solo 2 letras, muy pequeña pero llena de poder. Sin fe es imposible agradar a Dios, tienes que tenerla en el corazón. También el justo vivirá por ella, la fe da confianza, da la dirección, da la dirección. Fe tuvo Moisés cuando abrió el mar rojo, tuvo Daniel cuando estuvo en el pozo, tuvo David cuando venció al gigante, no fue por sus fuerzas, la fe lo hizo todo. La fe en Dios hace todo. Fe tuvo Moisés cuando abrió el mar rojo, tuvo Daniel cuando estuvo en el pozo, tuvo David cuando venció al gigante, no fue por sus fuerzas, la fe lo hizo todo. La fe en Dios hace todo. Necesitamos fe para decirle al problema, te marchas de aquí para siempre. Para decirle al cáncer, hoy te secas, no me perteneces. Fe que demuestre el inmenso poder que tiene nuestro Dios. Necesitamos fe para que lo que parezca imposible pueda realizarse. Lo que la ciencia no pudo lograr, Jesucristo lo hace. Fe que demuestre el inmenso poder que tiene nuestro Dios. Tuvo Moisés cuando abrió el mar rojo, tuvo David cuando estuvo en el foso, tuvo David cuando venció al gigante, no fue por sus fuerzas, la fe lo hizo todo, la fe en Dios hace todo. Necesitamos fe para decir
decirle al problema te marchas de aquí para siempre. Para decirle al cáncer hoy te secas, no me perteneces. Fe que demuestre el inmenso poder que tiene nuestro Dios. Necesitamos fe para que lo que parezca imposible pueda realizarse. Lo que la ciencia no pudo lograr, Jesucristo lo hace. Fe que demuestre el inmenso poder que tiene nuestro Dios. Necesitamos fe, hermano. Pero como dice la Escritura, para que Dios dé testimonio de nosotros. No porque cantemos esta canción, sino que Dios dé testimonio de nosotros. Porque mire, yo les decía esto al principio, porque déjenme apagar esto. ¿Por qué, hermanos? Porque si uno persevera en la palabra, mire, hermanos, cuando uno persevera en la palabra, Jesucristo dijo, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hermanos, ¿cómo es que vamos a conocer la verdad? ¿Cómo es que vamos a conocer a Jesucristo? El que pide, recibe, sí. Pero no va a recibir al principio, así que tiene que buscar. El que pide tiene que pasar a un esfuerzo mayor, a buscar. Y busca, y cuando haya, entonces llama. Aleluya. ¿Eso qué me indica? Que yo necesito obedecer la palabra. Paz de Cristo. Yo puedo decir que tengo fe, pero no obedezco la palabra de Dios. ¿De qué me sirve? Y si vamos a analizar el versículo 1 que ya vimos, hermano. Fe es la certeza de lo que se espera. Y yo les preguntaba, hermanos, ¿qué es lo que usted está esperando? ¿De qué está seguro que va a recibir? ¿De qué está convencido? ¿Qué es lo que usted no ve y está convencido de que ahí está frente a usted? O sea, no se trata de imaginar. La fe no se trata de imaginar. La fe no se trata de suponer. La fe no se trata de decir, es que yo veo, es que yo quiero, es que yo estoy pidiendo esto y Dios me lo tiene que dar. No, hermano. Recuerde la parábola de la viuda y del juez injusto. ¿Acaso Dios se tardará en responderle a todos aquellos que Dios quiera que les haga justicia? No. Dios los va a responder. Pero ¿qué dice enseguida Jesús? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cómo confundimos la fe? Es que pensamos en que Dios me va a dar lo que yo le pida. Y no se trata de eso, hermano. Lo que Jesús dijo, si tan solo tuvierais fe como el tamaño de una semilla de mostaza, le dirías a este monte, quítate. Le dirías a este sicómoro, vete y échate al mar, y lo haría. Y no dudares en tu corazón. ¿Qué quiere decir eso, hermano?
Quiere decir, hermano, ¿qué fue lo que le pasó a Abraham? Abraham le dijo, vete de tu casa, vete de tu tierra y vete de tu parentela. No lo dijo para dónde. Dijo, a la tierra que yo te voy a mostrar. Entonces él tenía que buscar. Y él salió porque Dios propició las circunstancias ahí en su casa que tuvo que salir con tu papá. Y cuando él salió, entonces Dios empezó a visitar a Abraham. Por eso es que Dios dio testimonio de Abraham. Entonces, ¿para qué es la fe? ¿Qué me indica? ¿Para qué es la fe, hermano? La fe, la escritura me indica, mire, hermano, cuando uno permanece en la palabra, Dios se encarga de que conozcamos a la verdad. Y la verdad se llama Jesús. ¿Hay alguien en casa? Pero ¿cómo va a manifestar la verdad Dios a nosotros? Es por medio de la revelación. Escucha lo que voy a decirte ahora. Escuche por amor de Dios. Estamos entrando en el capítulo 11, que se llama Los héroes de la fe. Pero ellos vivieron antes de Cristo. Unos vivieron 4,000 años antes de Cristo, otros 3,000, otros 2,000, otros 1,000. Nosotros tenemos 2,000 después de Cristo. ¿Y cómo es posible que ellos hayan entregado sus vidas y ahora nosotros no estamos dispuestos? Nosotros, habiendo oído y habiendo escuchado y teniendo testimonios de que el autor y consumador de la fe está en nosotros. ¿Cómo quisiera que los pastores estuvieran escuchando esto? Para que se dieran cuenta del error tan grande y lo que hemos enseñado y tantas mentiras que hemos enseñado. ¿Hay alguien en casa? Jesús dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El hecho de permanecer en la palabra, el meditar en la palabra, el meditar en la misma palabra, es cuando Dios se empieza a añadir, hermano, a añadir. Por ejemplo, mire, hermano, aquí no se necesita interpretación, ni se necesita ser teólogo, ni se necesita ser doctor en ciencias de teología, ni se necesita tanta faramaya. Lo único que se necesita, hermanos, es permanecer en la palabra. ¿Por qué, hermano? Escucha lo que voy a decirte. ¿A quién quieres? ¿De quién quieres que hablemos? De los héroes de la fe. ¿De Noé? Es decir, escucha. Para que tú tengas fe, necesitas escuchar la voz de Dios. Una de las características principales de las ovejas del Señor es que oyen su voz y lo siguen a Él. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. ¿Cómo vas a mostrar tu fe?
si no estás dispuesto a seguir lo que está escrito. Escucha. Todo el mundo, vamos a tomar, por ejemplo, lo que ya vimos a Noé, vamos a hablar de Noé. Todo el mundo se había vuelto contra Dios. El corazón de los hijos de los hombres era de continuo contra Dios. Todo se había pervertido. Todo, hermano. No había esperanza. De pronto Dios habla a Noé. Lo que Matusalén, su abuelo, lo que Enoc, su tatarabuelo, y lo que Lamec, su padre, le enseñaron acerca del Señor. Él lo creyó, pero él lo creyó cuando el Señor le habló a él y le dijo: haz un arca de madera de gofer. No fue Noé el que se le ocurrió hacer el arca. No fue a Abraham al que se le ocurrió ofrecer a su Isaac. Por eso yo les digo, tienen que ir a la palabra, así como está mi hermano Mauro, a permanecer en la palabra para que el Señor nos siga enseñando. En eso sabemos que somos discípulos del Señor, en que permanecemos en la palabra y entonces conocemos la verdad. No en que tomamos un tema para hacer un sermón y el otro domingo tomamos otro tema para hacer otro sermón. O me gustó el sermón que me enseñaron mis autoridades, o me gustó el sermón que oí en el internet. No, hermanos. Se trata de permanecer en la palabra. Porque lo que yo veo aquí está tan a la vista que cuando yo ando buscando con mi intención de ver qué me quiere decir la Escritura no me quiere decir más que lo que está escrito. No tiene mensajes ocultos. El que está oculto es Dios de nosotros. ¿Por qué? Porque Él dijo, yo me voy y es justo que no me vean, por cuanto no creyeron en mí. Dios se mantiene oculto, pero tan oculto y está tan cerca de nosotros. Que en aquella generación, hermano, donde Jesús no estaba con ellos, ellos oían la voz, y hoy Jesús en nosotros no nos puede dirigir. No puede producir en nosotros el querer como el hacer porque estamos sometidos a los hombres antes que a Dios. Y todo lo que dicen las autoridades decimos es que esa es la visión que Dios le dio. ¿A quién le dio esa visión? A hombres que no tienen temor de Dios. A hombres que con su propia sabiduría tratan de dirigir y construir una iglesia con sus propias fuerzas para tener su propio imperio. Cuando yo veo tan claro que a Noé no se le ocurrió por sí mismo hacer un arca. Amén. Vamos a Génesis capítulo 6, versículo 13. Perdón.
Aleluya. Versículo 13, dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y a él le da una palabra: hazte un arca de madera de gofer. Y le dice cómo la haga. Y le dice con qué la va a hacer. Y les da las dimensiones. Y le dice dónde le va a poner la ventana. Y le dice que va a establecer un pacto con él. Entonces, ¿qué es la fe? La fe no es hacer cosas para Dios que Dios no me ha pedido. Me duele usar este testimonio, pero es necesario, hermano. Para que entendamos qué es la fe. A Dios no lo vamos a impresionar por lo que hagamos. ¿No han visto hombres que en el distrito se suben a un avión y dicen, andamos ungiendo los aires? Sí, Shui. Ni su vida es recta delante de Dios y ellos andan ungiendo los aires. ¿Con qué autoridad? ¿Y pretenden que Dios apoye lo que ellos hacen? ¿Por qué no hacemos lo que dijo el profeta Joel? Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona a Jehová a tu pueblo y reconcíliense y hagan lavatorio de pies entre ustedes y perdónense unos a otros y déjense de pelear unos con otros y dejen de envidiarse las posiciones y los puestos. Queremos impresionar a los demás por lo que hacemos. Eso no es fe, eso es osadía, eso es intrepidez. Y no voy a decir el testimonio porque muchos conocen y saben a quién me estoy refiriendo. Y no estoy aquí para evidenciar la insensatez de muchos. Pero sí el Señor me dijo, cuéntale el tiempo. Le voy a dar 5 años para que se arrepienta. Y si en 5 años Él nos cambia, Él va a salir de la iglesia. Y cuando yo le dije al obispo de ese pastor, se rió de mí, se burló, me dijo, estás loco, si ese es el apostólico de Hueso Colorado que tenemos aquí. Y cuando llegaron los 5 años y se cumplió el tiempo y sucedió lo que le dije, entonces él dijo, alguien me dijo que eso iba a pasar. Y se me quedó mirando y dijo, tú fuiste, me dijo. Sí, le dije. Para que entienda que no se trata de lo que un hombre puede hacer por sus impulsos. Es muy fácil decir, es que Dios me mandó para acá cuando Dios no lo mandó. Es muy fácil independizarse de la institución y decir es que me sacaron, me corrieron. No, hermano. Paz de Cristo.
No veo a un Noé tomando la iniciativa propia. No veo a un Noé preocupado porque ¿cómo voy a meter a los animales? ¿Cuáles voy a meter y cuáles sí, cuáles no? Veo a un Noé confiando en lo que él va a hacer. Fe, entonces, es obedecer la orden que Dios le da a uno. Pero si tú no has escuchado la voz de Dios, dime cómo vas a obedecer. Voy a decirte algo que te va a tranquilizar. No te angusties. La voz de Dios es esta, la palabra. Cuando tú empiezas a obrar en la palabra, el Espíritu empieza a hablarte. Pero mientras tú no perdones, mientras tú no soportes la persecución, la burla, el desprecio, el desprestigio, Dios no puede hablarte. Por eso es que yo me quedé impresionado. Aquella ocasión que el pastor me aplastó la cabeza contra el concreto y él decía, humíllalo, Señor. Humíllalo, Señor. ¿Por qué? Porque yo erróneamente empezaba a compartir mis experiencias con Dios con los hermanos. Y me empezaron a mirar como bicho raro. Y el pastor creía que yo me sentía más importante que los demás. No, hermano. Si mi anhelo de compartir con ellos las experiencias era para que se dieran cuenta que ellos también tienen acceso a esas experiencias. Porque yo creí cuando llegué a la iglesia que Dios les hablaba a todos. Yo creí que todos tenían sueños y tenían visiones. Yo creí que Dios les hablaba y les decían qué hacer y qué no hacer. Entonces el pastor me molió la cabeza en el concreto. Humíllalo, Señor, y yo me molesté. Y yo le dije al Señor, como estaba orando, mira, Señor, lo que está haciendo tu siervo. Mira, Señor, me está lastimando. Y como no recibí respuesta de parte de Dios, yo me molesté. Y puse mis manos en el altar para impulsarme para atrás, para levantarme. Y en cuanto yo toqué con mis manos el altar bajo la gloria de Dios, y llenó mi cabeza, y llenó todo mi cuerpo. Y se me quitó la molestia y se me quitó el dolor, y un gozo me llenó desde la cabeza hasta los pies. Era tan grande el gozo que empecé a llorar. Y cuando yo empecé a llorar, pues imposible contener las lágrimas. Cuando te llena la presencia de Dios. Y yo empecé a llorar fuerte. Y entonces el pastor se asustó y me soltó. Y yo lloraba como un bebé, pero feliz de la vida. No porque me había soltado, sino porque la presencia de Dios estaba llenando todo mi corazón y mi cabeza y mi ser y todo mi ser espiritual, mi cuerpo. Y de pronto empecé a oír la voz del pastor que se fue alejando y se fue alejando y entendí que iba a salirse del templo. Y yo iba a abrir los ojos para mirarlo. Y cuando iba a abrir los ojos, la voz me dijo, no abras los ojos. Y yo fui obediente, no abrí los ojos. Yo sabía quién era. Y ahí me quedé. Lloré hasta que descansé. Y cuando me levanté de ahí, era la hora de la comida y me fui a comer con él y me senté a un lado de él y todo lo que él se le ofrecía yo se lo entregaba en las manos. ¿Cuántos de ustedes hubieran corrido de la iglesia y ya no tendrían ni ganas de pararse? No, con ese pastor no quiero saber nada.
¿Cuántos están predicando porque dicen que los corrieron de la iglesia y se pusieron en otro changarro ya? Ese es lo más leve que me ha pasado, hermano. Pero me siento tan gozoso porque el Señor me dijo, hijo, yo te pasé por ese proceso. Yo te llevé por ese proceso e hice que te sacaran del sistema para poder enseñarte a ti, para que tú les enseñes a mi pueblo lo que es la fe verdaderamente. Cómo se debe amar a los que te aborrecen. Cómo se debe bendecir a los que te maldicen. Cómo se debe orar por los que te ultrajan, por los que te persiguen. Y lo hice para mostrar que siempre ha habido profeta. Que a pesar de todo el sistema que parece que todo está perdido, no todo está perdido. Hay un remanente fiel. Que no va a correr. ¿Por qué hemos de correr si Dios está con nosotros? Dijo David que huyan los enemigos. Fe. Fe tuvo Noé cuando todo el mundo le gritaba y se burlaba de él. La predicación de Noé no fue arrepiéntanse. La predicación de Noé fue soportar a los malos. La predicación de Noé fue soportar a los perdidos. La predicación de Noé fue amar a esa generación dándoles una oportunidad y como no creyeron, la fe de él los condenó. Eso es fe. Ama, allá va. Todos los días, la cantaleta. Estás loco, nunca ha llovido. Aquí no hay mar. El mar está lejísimos. El silencio de Noé. Cuando tú te callas, Dios da testimonio de ti. La fe es para alcanzar buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Jesús no les dijo que les iba a aumentar la fe. Si tan solo dejáramos y creyéramos que Él ha puesto su fe en nosotros, si tan solo la activáramos como el grano de una semilla de mostaza. Estos días que he estado en reposo, han sido los más gloriosos de mi vida. Porque mientras uno está sano, brinca, corre, hace para acá y quiere hacer para allá y quiere hacer para acá. Pero ahora que tengo que estar aquí sin hacer esfuerzos, es cuando han llegado los mensajes claves a través de 2 profetas. Dios necesita pararnos
para poder redireccionar nuestras vidas. Por eso es tan importante permanecer en la palabra. Porque la misma palabra tiene espíritu y es cuando el espíritu va a acomodar lo espiritual a lo espiritual. No son mis capacidades. La predicación de Noé no fue con palabras, fue con silencio, fue con demostración de afecto, de amor, porque no los rechazó. Al contrario, les compartía lo que tenía. Y ellos se seguían burlando. ¿Cuál fue la predicación de Abraham? ¿Cómo vemos a Abraham? Lo mismo, Dios dándole una palabra a Abraham. Y entonces Abraham decidió obedecer a esa palabra. Y entonces Dios apareció a Abraham. Mientras tú no seas obediente a la palabra, Dios no te va a poder hablar. Mientras tú estés sometido al pastor, Dios no te va a poder hablar. Mientras tú hagas más importante la institución que el Señor mismo, Dios no te va a poder hablar. Porque hay un tapón que se llama institución. Porque hay un tapón que se llama pastor entre ti y entre la voz del Espíritu. Y eso es el pecado que agobia a todas las instituciones. Pero llegó la hora en que sus oídos van a empezar a oír y sus ojos van a empezar a ver, porque el tiempo se acabó. El tiempo se acabó para que los hombres ejerzan el control en las instituciones. Y el Espíritu Santo quite todas las instituciones, porque todas las instituciones van a desaparecer. Lo que el diablo está haciendo, ¿crees que es propósito del diablo? No es propósito del diablo, es propósito de Dios. El diablo va a desaparecer todas las instituciones para que quede una. Y cuando haya esa una, entonces va a descender Dios y va a destruir todo. Entonces, ¿dónde quedaron las instituciones que van a reinar con Cristo? Ninguna institución va a reinar con Cristo. ¿A quién le predicó Abraham? Para hallar testimonio. Por eso es que Dios dio testimonio de Abraham. ¿Por qué? Porque lo llamó cuando era Abraham y entonces dio testimonio de él cuando era Abraham. A Abraham le agregó una letra y a Sarai le quitó una. Porque era necesario quitarle autoridad a la mujer y darle la autoridad al hombre para poder establecer el reino de Dios en sombra y figura. Por eso es que Dios no es institución, pero sí es Dios de orden. Entonces, ¿cómo vemos la fe en Abraham? En obediencia a una palabra. Que oyeron del Señor.
¿De quién quiere hablar? Dígame el que quiera. De los héroes de la fe. A ver. ¿De Sara? ¿Sara creía que iba a tener hijos? No. ¿Quién creía que Dios le iba a dar un hijo? Abraham. Y Sara sabía que una vez pasada las costumbres de las mujeres era imposible que una mujer pudiera embarazarse, porque la matriz estaba muerta, estaba seca. Por eso es que Sara, cuando tenía relaciones con Abraham, no disfrutaba su relación con Abraham. Simplemente lo hacía para cumplirle a Abraham el deber conyugal. Pero aquella tarde que vino Jehová y 2 ángeles con él, y llegaron a la encinar de Mamre, donde ellos estaban hospedados, voy a decir, porque eran pasajeros, eran peregrinos. Y el Señor le dice a Abraham, por el tiempo de la vida vendré otra vez, y Sara tendrá un hijo. Pero Sara estaba con un ojo al gato y otro al garabato, sin agraviar a las mujeres. Y cuando escucha eso, se suelta riendo Sara allá en la tienda. Y dice Sara, ¿volveré a tener deleite con mi marido? La decepción de Sara no mató la fe de Abraham. Por eso tenemos muchas hermanas que tienen esposos inconversos. Pero el trato de los esposos inconversos no matan la fe de las hermanas. Al contrario, la aumentan. Un grito de júbilo. Y todavía el ángel le dice, ¿por qué te reíste? Y dice, no, no me reí. ¿Cómo de que no? Te reíste. Y ese fue el motivo de su nombre, del hijo, que se llamó Isaac, que significa risa, que significa se acabó la esterilidad, que significa gozo, que significa placer, deleite. Por eso es que Dios se deleitó en Isaac. No vemos a un Isaac que adoraba. No vemos a un Isaac con la fe de Abraham. ¿Por qué? Porque la fe de Abraham se traspasó a Isaac por la promesa. Por eso habla de que Abraham moraba en tiendas con Jacobo y con Isaac, coherederos de la misma promesa. Coherederos. Que estaba asegurada la promesa en esas 3 generaciones. Tienes 3 generaciones para asegurarle la promesa tú debajo de ti. Y cada uno será responsable de que esa promesa herede a otras generaciones que vienen.
Entonces fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Padre Santo, ya se acabó el tiempo. ¿Estás convencido de que Cristo está en ti? Obedécelo y entonces vas a empezar a moverte en la fe. Obedece al Señor antes que a tu pastor. Sométete a Cristo, a Dios antes que al pastor. Y con eso voy a terminar. Por eso les dije, ojalá estuviera esto. Dios nos quiere que vaya y lo escuchen todos los pastores. En el capítulo 10, el versículo 25, miren hermanos, dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día, hermano? De la venida del Señor. Escuche bien, hermano. ¿Dónde se congregaba Noé? Porque enseguida va a hablar de los héroes de la fe. ¿Dónde se congregaba Abraham? ¿Dónde se congregaba Moisés? ¿Dónde se congregaba Enoc? ¿Sabe dónde se congregaba? En la presencia del Señor. ¿De qué sirve que tú sepas que eres el templo del Dios viviente y que aquí en este templo hay un sumo sacerdote llamado Jesús y no te congregues con él todos los días y que te conformes con él el domingo a congregarte con un pastor? A que te den un alimento ya masticado y en lugar de recibir la palabra directamente del sumo sacerdote que nos convenía y que nos conviene, santo, como es lo que hemos estado viendo, hermano. Acerca de que nos convenía un sacerdote, un sumo sacerdote que es el mediador de un nuevo pacto. Y por eso no es que haya un nuevo pacto, hermano. El nuevo pacto es un pacto eterno, es decir, que no va a haber otro. Es el pacto eterno en su sangre. No hay otro pacto. Hubo un antiguo pacto y se cumplió con la muerte del testador. No hay otro, nadie va a venir, no va a venir otro. Ese pacto nos asegura la vida eterna. Entonces, ¿cómo no hacerle caso a su palabra? Por eso dice, por lo cual Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo por ellos para interceder por ellos siempre, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes
de estar pidiendo y de ofrecer sacrificios y de decir necesitamos para esto y necesitamos para esto otro. Él, ese sumo sacerdote, no tiene necesidad cada día como los sacerdotes que están en los templos. Entonces concluyo. Dios le dice que le va a dar un hijo a Abraham, pero no le dice cómo, ni le dice cuándo. Simplemente la fe tiene que ser probada. Por eso el apóstol Pedro, en el capítulo 1 de Primera de Pedro, dice, para que la prueba de nuestra fe, lo cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Dice, voy a terminar con esta porción, hermano. Capítulo 1, versículo 3 en adelante. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en el cielo para nosotros. ¿Cuál es la herencia del antiguo pacto? Es Cristo Jesús. Cristo Jesús nos está esperando en el cielo. A nosotros que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, en gloria y en honra, cuando Jesucristo sea manifestado, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Paz de Cristo. ¿Hay alguien en casa? Hay mucho que decir, hermano. Pero la fe no es para que Dios me conceda cosas. La fe le sirve a Dios para Él dar testimonio de mí. El Padre dijo de Jesús cuando se iba a bautizar, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué dijo eso Jesús? Porque Jesús tenía 30 años, hermano, y no había cometido un solo pecado. ¿Hay alguien en casa? Uno solo no había cometido. 30 años, hermano. ¿Y usted y yo cuántos? ¿Y a qué edad empezamos? Mas, sin embargo, Dios da testimonio de nosotros, de que somos sus hijos. El Señor Jesucristo te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor Jesucristo alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Aleluya. El Señor los bendiga y los guarde.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros.